En su fiesta, mi padre me desheredó, dándole 230 millones a mi hermana. Me fui humillado entre aplausos. A la mañana siguiente, un abogado tocó mi puerta con un expediente de 35 años. Tu padre te ha buscado, dijo. Me reí, pero él aclaró, ese padre no. Jessica recibe los 230 millones. Chloe no recibe nada. Nunca fue realmente una de nosotros. Mi padre lo dijo al micrófono en su propia fiesta de cumpleaños. 80 invitados observando. Luego sonrió y levantó su copa. La sala aplaudió. Mi madre mantuvo la vista fija en el mantel. Mi hermana ni siquiera intentó ocultar su sonrisa. Dejé mi servilleta, le di una propina al camarero y salí mientras la banda aún tocaba. A la mañana siguiente, un abogado llamó a mi puerta con un expediente más antiguo que yo. Dijo que mi padre me había estado buscando durante 35 años. Me reí en su cara. Me acaba de desheredar anoche. El abogado abrió la primera página, una tarjeta de pésame de 1991, y respondió en voz baja, ese padre no. Lo que nadie en esa fiesta sabía era que al hombre que había pasado décadas buscándome solo le quedaban semanas de vida. Y las personas que aplaudieron más fuerte pronto desearían no haber levantado nunca las manos. Mi nombre es Chloe Miller y tengo 35 años. La fiesta fue en un hotel en el centro de Charlotte, el tipo de lugar con aparcacoches, rosas blancas y un plano de mesas impreso en un caballete junto a la puerta. Mi padre, Harrison Blackwood, cumplió 68 años ese sábado de abril. La invitación lo llamaba una celebración de cumpleaños, pero todos los que hacían negocios con Blackwood Packaging Group entendían lo que realmente era. Un anuncio de sucesión. 80 invitados, miembros de la junta, proveedores, compañeros de golf, el jefe de gabinete del alcalde, una banda en vivo tocando canciones del año en que mi padre ganó su primer millón. Encontré mi nombre en la mesa 2, no en la mesa familiar. Mesa 2, entre un distribuidor regional y su esposa. Soy enfermera de urgencias. Darme cuenta de las cosas es mi trabajo. La vena que está a punto de reventar. El paciente que dice estoy bien mientras su oxígeno baja. Así que me di cuenta del plano de mesas e hice lo que había hecho toda mi vida con las cosas que notaba sobre mi familia. Me dije a mí misma que no era nada. Mi madre, Eleanor, se movía por la sala en seda gris, revisando los puestos como un cirujano revisa los instrumentos. 63 años y ni un pelo fuera de lugar. Mi hermana Jessica, de 31 años, estaba cerca del escenario en el lugar donde la luz era mejor. Ella dirige la marca de la compañía. Ese es su título, de todos modos. Principalmente se dedica a ser adorada. Luego mi padre tomó el micrófono y me di cuenta de lo último. No tenía notas. Tienes que entender que Harrison Blackwood no habla en público sin notas. Ni en bodas, ni en funerales, ni en cenas de accionistas. Lo escribe todo porque cree que improvisar es para gente que puede permitirse cometer errores. Esa noche sus manos estaban vacías. Lo había memorizado. Agradeció a los socios. Elogió la visión de Jessica para el futuro de la compañía. Y luego, con el mismo tono agradable que había usado para felicitar al servicio de catering, dijo la frase que ya has oído. 230 millones de dólares asignados frente a testigos como un número de mesa. Y luego la parte que no era sobre dinero en absoluto. Nunca fue realmente una de nosotros. Dejó que eso flotara durante exactamente una respiración. Luego sonrió, levantó su champán y dijo, esta familia no se queda con lo que nunca fue verdaderamente suyo. Por el futuro de esta familia. Y la sala se puso de pie. Quiero ser precisa aquí, porque la precisión era todo lo que me quedaba esa noche. No estaban aplaudiendo mi humillación. La mayoría de ellos, al menos. Estaban aplaudiendo un brindis de la manera en que salas como esa aplauden cualquier brindis hecho por cualquier hombre que valga 230 millones de dólares. Pero me quedé en medio de todo y entendí algo con total claridad. Ninguno de ellos bajó su copa. Ninguna persona de 80 me miró el tiempo suficiente para que fuera incómodo. Mi madre estudió el mantel como si le debiera una respuesta. Mientras recogía mi abrigo,
ella levantó la vista una vez y articuló una sola palabra hacia mí. Por favor. Hasta el día de hoy, no sé qué me estaba pidiendo. Por favor, no hagas una escena. Por favor, entiende. Por favor, vete en silencio. Me fui en silencio. Había tenido 35 años de práctica. Esto es lo que aprendí al crecer en esa casa. El amor era un libro de contabilidad. Las buenas notas compraban cenas tranquilas. Los premios compraban una mano en el hombro. A Jessica la consolaban. A mí me evaluaban. Cuando elegí la escuela de enfermería en lugar de la empresa familiar, mi padre dijo, ese es un trabajo para gente que necesita ser necesitada. Y mi madre no dijo nada, lo que en nuestra casa era lo mismo que estar de acuerdo. Aprendí a ser pequeña, útil y predecible. Aprendí que mi lugar en la mesa era un alquiler, no una propiedad. 2 cosas más sobre esa familia y necesito que recuerdes ambas. Primero, mi madre no tenía pasado. Nos dijo que se había quedado huérfana de joven. Sin padres, sin hermanos, sin primos, apellido de soltera Sullivan, una infancia de la que no le gustaba hablar. La pared de fotos en el pasillo de mis padres comienza en 1990 con su boda. Antes de eso, nada. Como si mi madre simplemente hubiera aparecido a los 27 años, completamente formada en un vestido blanco. Segundo, algo había cambiado en mi padre esa primavera. Desde marzo, había estado más frío de lo habitual, lo cual para él es mucho decir. Había ordenado una revisión de la documentación de cada propiedad que la familia poseía, incluida la casa adosada en la que vivía, que estaba a nombre de una empresa familiar, como todo lo demás que se me permitía usar, pero nunca poseer. En ese momento, lo interpreté como un anciano apretando su control. Lo archivé como archivo un valor de laboratorio extraño que no encaja en el historial. ¿Encajaba? Simplemente no podía ver el historial completo todavía. Conduje a casa desde la fiesta sin llorar. La gente piensa que eso es fortaleza. No lo es. Es la sala de urgencias. No te desmoronas en la escena. La escena viene a ti más tarde, generalmente alrededor de las 2 de la madrugada, generalmente cuando finalmente estás a salvo. Colgué el vestido, me lavé la cara y puse mi teléfono en la mesita de noche con el timbre activado. Como he hecho cada noche durante 11 años, porque en mi trabajo, la llamada que te pierdes por dormir es la que importaba. Ese hábito es la razón por la que esta historia termina como lo hace. Recuérdalo. El timbre sonó a las 9 de la mañana siguiente. A través de la mirilla, un hombre de unos 60 años, traje gris, de pie muy recto, sosteniendo un maletín de cuero desgastado en las esquinas. No era un notificador, no era un periodista. Parecía el abuelo de alguien vestido para ir a la iglesia. Señorita Miller, dijo cuando abrí la puerta. Chloe, nacida en marzo de 1991. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Robert Peterson. Soy abogado, ahora casi retirado. He venido desde Pensilvania. Lo dijo con delicadeza, de la misma manera que yo doy un diagnóstico. Su padre la ha estado buscando durante 35 años. ¿Sabes lo que hice? Me reí en su cara, no de forma educada. Me acaba de desheredar anoche. Fue entonces cuando abrió el maletín, sacó una gruesa carpeta y giró la primera página para que pudiera verla. Una tarjeta de pésame, amarillenta con una pequeña cinta blanca todavía prendida en la esquina. El tipo de tarjeta que la gente envía cuando alguien muere. La fecha en el interior era de 1991. Ese padre no, dijo. Me quedé en mi puerta con la incredulidad de ayer, mirando la tarjeta de condolencia de un extraño muerto, y sentí que el suelo de toda mi vida se desplazaba unos 2 centímetros a la izquierda. 2 centímetros no parece mucho. Es suficiente. Pregúntale a cualquiera que haya estado en un terremoto. Le dejé entrar. En la mesa de mi cocina, dejó la carpeta, pero mantuvo su mano plana sobre la cubierta como si pudiera abrirse sola. El lomo estaba etiquetado con bolígrafo descolorido, letras mayúsculas que se habían vuelto marrones con el tiempo. Donovan 1990. Antes de que leas nada, dijo Peterson, necesito que te sientes. Me senté.
Pasó la tarjeta y fue a la página siguiente, deslizándola hacia mí. Una ecografía en blanco y negro. 12 semanas. El pequeño rizo de un comienzo que cualquiera que haya trabajado en un hospital ha visto 1000 veces. En la esquina, la máquina había impreso la fecha, septiembre de 1990, y un nombre. Bebé Donovan. No conozco a nadie llamado Donovan, dije. Lo conociste, dijo Peterson, durante unos 5 meses antes de nacer. Puso una fotocopia al lado, un certificado de matrimonio. Condado de la Cabana, Pensilvania, 1988. Mike Donovan y Eleanor Sullivan. Eleanor, dije, el apellido de soltera de mi madre es Whitfield, y escuché lo débil que sonaba incluso mientras lo decía. No, dijo Peterson sin crueldad. Ese es el nombre que usó después de dejar Pensilvania. Miré el certificado durante mucho tiempo. La firma de la novia tenía la caligrafía exacta de mi madre, la E en bucle que había visto en 35 años de tarjetas de cumpleaños. 2 años antes de las fotos de boda que inician el pasillo de mis padres, mi madre había estado casada con un hombre del que nunca había oído hablar en un estado en el que afirmaba no haber vivido nunca, bajo un nombre que no sabía que existía. ¿Quién es Mike Donovan?, pregunté. Un bombero retirado, de Scranton, Pensilvania, 61 años. Peterson hizo una pausa y lo observé elegir el orden de sus frases. Hago lo mismo antes de entrar en la sala de espera de una familia. Y tengo que contarte la siguiente parte rápidamente porque es la razón por la que llamé a tu puerta en lugar de escribirte una carta. Se está muriendo, señorita Miller. Cáncer de páncreas, etapa 4. Entró en cuidados paliativos en casa a principios de este mes. La enfermera en mí tomó el control antes de que la hija en mí pudiera ahogarse. ¿Está en su hígado? ¿Sigue en tratamiento o solo en cuidados paliativos? ¿Cuál es su estado funcional? ¿Se levanta? ¿Está postrado en cama? Peterson parpadeó. Haces preguntas exactamente como su enfermera. Soy una, dije. ¿Cuánto tiempo le dan? No respondió directamente, lo cual fue una respuesta. Ya había hecho los cálculos de todos modos. He estado al pie de esa misma cama más veces de las que puedo contar. Estábamos hablando de semanas, quizás no muchas. Tomé la carpeta para seguir leyendo, y Peterson puso su mano suavemente sobre la mía. La primera y única vez que me tocó. Hay algo que necesitas saber primero, dijo. La primera mitad de este archivo no es un archivo de búsqueda. No empezó a buscarte hace 35 años. ¿Entonces qué es? Peterson miró el desgastado maletín de cuero y luego a mí. Es un archivo de luto, dijo. Durante los primeros 20 años, su padre no la estaba buscando, señorita Miller. La estaba llorando. Alguien le dijo que usted estaba muerta. Le quité la mano y me dejó abrirlo. La primera capa de esa carpeta eran condolencias. Más de 20 tarjetas desde el invierno de 1990 hasta 1991. Vecinos, los chicos del parque de bomberos, un grupo de la iglesia, con el más sentido pésame. Rezando por ti, Mike. Una estaba escrita a mano en papel normal con la letra cuidadosa de un hombre no acostumbrado a escribir nada más largo que un informe. Ningún padre debería tener que llorar a un hijo que nunca pudo sostener. El mundo me había llorado. Había gente en Scranton, Pensilvania, que había rezado por el alma de una bebé llamada Donovan mientras yo aprendía a caminar en una mansión en Charlotte. Me senté en mi cocina sosteniendo tarjetas de pésame por mi propia muerte. Y la parte más extraña, la parte que todavía no puedo explicar del todo, es que lo que sentí primero no fue horror. Fue dolor por él. Por un hombre que nunca había conocido, abriendo estas tarjetas solo en una casa que nunca había visto. ¿Quién le dijo que morí?, pregunté. Peterson no respondió. Pasó la página en su lugar a una fotografía. Una boda, 1988. Un joven en un smoking de alquiler con un corte de pelo de bombero, riendo de algo fuera de cámara. Y a su lado, mi madre, de 25 años, con un vestido sencillo, sonriendo de una manera que nunca la había visto sonreír. Ni en una gala. Ni en Navidad. Nunca.
Esta es la historia. La forma en que la aprendí esa mañana en la mesa de mi cocina de un abogado, en pedazos. La forma en que nunca deberías tener que aprender tu propio comienzo. Mike Donovan tenía 23 años cuando se casó con ella. Un novato en el departamento de bomberos de Scranton. 2 años en el trabajo, trabajando en días festivos por las horas extras. Ella era Eleanor Sullivan entonces, una recepcionista, divertida e inquieta, y 2 años mayor. Estaban sin dinero y, según todos los informes en esa carpeta, felices de todos modos. En 1989, consiguió un mejor trabajo de recepcionista en la oficina regional de una empresa de embalaje de Carolina del Norte. Buen sueldo, una sala de espera de verdad, empresarios que venían de la sede. La empresa era Blackwood Packaging Group. El empresario que venía cada trimestre era el hijo del presidente, Harrison, de 32 años, trajes elegantes, siendo preparado para tomar el control. En junio de 1990, Eleanor descubrió que estaba embarazada. En septiembre, ella y Mike fueron a la ecografía de las 12 semanas, la foto que sostenía. Y a finales de octubre, Mike llegó a casa después de un turno de 48 horas y encontró una casa silenciosa, una maleta que faltaba y una sola hoja de papel sobre la mesa de la cocina. Peterson la señaló. El original, de 35 años, doblado y desdoblado tantas veces que los pliegues se habían vuelto suaves como tela. Perdí al bebé. No me busques. Empecemos de nuevo, ambos. 11 palabras. Esa era toda la carta. Mi madre terminó un matrimonio, una familia, y hasta donde un hombre sabría durante los siguientes 20 años, una vida, en 11 palabras. Mike lo creyó. ¿Por qué no lo haría? La gente no miente sobre algo así. Los papeles del divorcio llegaron unas semanas después a través de un bufete de abogados. Los firmó por correo y los devolvió al abogado porque esa era la única dirección que había. Pensó que el matrimonio había muerto con el bebé y no era el tipo de hombre que persigue a una mujer en duelo que ha pedido que la dejen ir. La dejó ir y luego se dolió. Hay una cosa más en esa primera capa del archivo y es la que me destrozó. Una nota escrita a mano por Mike, corta, fechada en la primavera, plantado en marzo de 1991. Ella habría nacido este mes. Un arce. Plantó un arce en su patio trasero por un hijo que no tenía tumba. Y cada marzo, el mes en que de hecho nací viva a 900 kilómetros al sur, lo podaba. Durante 35 años, mi padre celebró mi cumpleaños sin saber que lo estaba celebrando. Soporté las tarjetas sin llorar. No soporté lo del árbol. Cuando pude ver de nuevo, pasé la página yo misma y encontré un nombre escrito con una letra más temblorosa con una fecha al lado. Margaret Sullivan, noviembre de 2010. ¿Quién es Margaret Sullivan? Peterson juntó las manos. Tu abuela. Quiero que te quedes con esa frase como yo tuve que hacerlo. Crecí como la hija de una huérfana. Sin abuelos, ni tías, ni primos. La infancia de mi madre era una puerta cerrada con una historia triste pintada en ella, y nos criaron para no llamar. Y ahora, un abogado en la mesa de mi cocina me decía que mi abuela había estado viva en Scranton, Pensilvania, durante los primeros 19 años de mi vida. Margaret Sullivan nunca se creyó la historia que su hija dejó atrás, pero se le dio una opción clara y temprana. Eleanor cortó toda relación con la familia en 1991, y la única vez que Margaret insistió, obtuvo una respuesta que acabó con la insistencia. Si alguna vez vas a ver a Mike, no volverás a verme. Así que Margaret guardó un silencio que le permitió conservar a una hija, al menos en el papel. Y le costó una nieta. Por lo que puedo deducir, Eleanor nunca regresó de todos modos. Ni para las fiestas, ni para los cumpleaños, ni siquiera para el funeral. Mike, mientras tanto, y esta es la parte que te dice quiénes son estas dos personas, pasó esos mismos años cuidando silenciosamente de su ex-suegra. Paleaba la entrada de Margaret cuando nevaba. Le arregló el techo después de la tormenta de hielo. Era el hombre que su hija había destrozado, y aún así aparecía porque en su mundo, eso es simplemente lo que haces por una anciana sola. En noviembre de 2010, Margaret se estaba muriendo en una cama de hospital y pidió verlo. Le tomó la mano y le dio la única herencia que le quedaba.
El bebé vivió, Mike. Dios me perdone. El bebé vivió. Murió 3 días después, antes de poder decirle el nombre que mi madre había tomado o la ciudad o cualquier cosa más allá de esas palabras. Su obituario fue escrito por su hermana menor, y omitió a Eleanor por completo, a propósito, como descubriría más tarde. En esa última frase pública de la familia, mi madre finalmente había conseguido lo que quería. No existía. El nombre de la hermana menor era Patricia, Pat, de 84 años ahora, todavía en Scranton, dijo Peterson, y giró la carpeta hacia una página con un número de teléfono. Ayudó a Mike a reconstruir la historia familiar durante 15 años. Ella sabe que existes. Ha estado esperando mucho tiempo a que alguien la llame. Llamé esa tarde, de pie junto a la ventana de mi cocina con la carpeta abierta sobre la mesa detrás de mí como algo que respira. El teléfono fue descolgado al segundo timbre y escuché una radio poniendo música de iglesia en algún lugar detrás de la voz de una anciana. Hola, dije, mi nombre es Choe. Creo que... Lamento que esto vaya a sonar. No pude terminar. Escuché que se le cortaba la respiración y luego escuché a una mujer de 84 años comenzar a llorar sin ninguna vergüenza. Dilo de nuevo, dijo Patricia. Di tu nombre otra vez. He estado esperando esta llamada más tiempo del que has estado viva. Hablamos durante 1 hora. Antes de colgar, su voz cambió. Se volvió rápida y práctica, y aprendería que así es ella. Lágrimas 1 minuto y órdenes de marcha al siguiente. Vienes, dijo. Pero vienes pronto, cariño. A mí que no le queda mucho tiempo, y aún no sabe que te ha encontrado. Eso me detuvo. ¿Qué quieres decir con que no lo sabe? Peterson fue quien respondió más tarde cuando le hice la misma pregunta. Era por eso que había volado 900 kilómetros para llamar a una puerta en lugar de levantar un teléfono. Y cuando lo explicó, su voz, la voz cuidadosa de un abogado, nivelada durante toda una mañana de sentencias terribles, finalmente se quebró. Mike le había dado 2 instrucciones. La primera, no la llames. Ve en persona con el expediente. Pensará que es una estafa, un extraño al teléfono diciendo, soy tu verdadero padre. Colgará y tendrá razón. La segunda instrucción fue la que a Peterson le costó pronunciar. Me dijo Peterson, si la encuentras y dice que no, si no quiere esto, no me lo digas nunca. Déjame morir con la esperanza. Así que esa era la situación. La decisión era enteramente mía. Un hombre se estaba muriendo en Pensilvania con la esperanza de mi sostenida frente a él como una linterna. Y yo era la única persona en la tierra que podía decidir si esa linterna llegaba a significar algo. Era domingo, poco después del mediodía. 24 horas antes, había sido borrada públicamente por un padre frente a 80 personas. Ahora estaba en mi cocina sosteniendo el número de teléfono de una tía abuela que no sabía que existía, decidiendo si conocer a otro padre antes de que se le acabaran las semanas. Una pausa rápida porque sé que algunos de ustedes están sentados con su propia versión de esto. Si tu familia alguna vez te ha ocultado algo tan grande o si alguna vez has descubierto que la historia con la que te criaron tenía un capítulo perdido, dime en los comentarios desde donde estás escuchando y suscríbete porque no estamos ni cerca del fondo de este expediente. Abrí la aplicación de la aerolínea para mirar vuelos y fue entonces cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje de mamá. Ninguna disculpa, ninguna mención de la fiesta. 16 horas después de ver a su marido borrarme en un salón de baile, mi madre me envió logística. Tu padre necesita revisar los arreglos de la vivienda. Llámame esta semana. Los arreglos de la vivienda. La casa adosada en la que vivía estaba a nombre de una empresa familiar. Siempre lo supe, de la misma manera que conoces los términos de un contrato de alquiler. Lo que entendí ahora, leyendo ese mensaje con un archivo de luto abierto en mi mesa, fue lo que siempre había sido. No un hogar, un mango, algo con lo que sujetarme. No le respondí. Le respondí a la aerolínea. El lunes, fui al hospital y le dije a mi enfermera jefe que tenía una emergencia familiar fuera del estado. La primera vez en 11 años que decía esas palabras. Y para el martes, mis turnos estaban cubiertos. Hice una maleta.
Puse la copia de la ecografía en el bolsillo interior donde va mi pasaporte, algo que hice sin pensar y solo noté más tarde. La archivé como prueba de identidad. El miércoles por la mañana, volé desde Charlotte en el vuelo directo a Wilkes-Barre/Scranton, menos de 2 horas en el aire, una fila de hombres de negocios y yo. En la puerta de embarque, antes de subir, Peterson me envió una actualización. Había llamado a Mike para decirle que la pista parecía muy prometedora. Nada más. Ha empezado a afeitarse todas las mañanas, escribió Peterson. Solo para que sepas lo que hizo la promesa. La casa de Patricia olía a café y a cera para muebles, y me abrazó en la puerta durante mucho tiempo sin decir nada, lo que me dijo que ya había decidido que el llanto había terminado y que había trabajo por hacer. En la mesa de su cocina, tenía álbumes de fotos esperando, con los lomos agrietados y pequeñas esquinas triangulares sosteniendo las fotos en su lugar. Y allí estaban, los Sullivan, mi gente, aparentemente. Mi abuela Margaret, robusta y seria, como las mujeres que crían familias con salarios de fábrica. Navidad de 1985. Un árbol de verdad, espumillón y una niña de unos 10 años con las rodillas raspadas y una sonrisa desdentada colgando boca abajo de la barandilla de un porche. Esa es tu madre, dijo Pat. Miré a esa niña durante mucho tiempo. Tenía mi sonrisa. No la de las galas, la real, la de las fotos de mi graduación de enfermería. En algún lugar entre esa barandilla del porche y un salón de baile en Charlotte, esa niña había sido enterrada tan completamente que a sus propias hijas nunca se les dijo que existía. Pat habló de Mike mientras me hacía comer un sándwich que no pedí. Como podaba ese arce cada marzo, lloviera o hiciera sol. Como nunca se volvió a casar, nunca salió con nadie. No de verdad, en 35 años. La gente de por aquí solía decir que era terco, que no quería seguir adelante. Se secó las manos en un paño de cocina y su voz se volvió plana y feroz. Él solo los miraba y decía, muéstrenme a alguien que siga adelante después de perder un hijo. Luego se quitó el delantal y cogió su abrigo. Y ese fue el final de la porción de sándwich de la tarde. Vamos, dijo. Ambos han esperado lo suficiente. No le hagas esperar otra noche. Te enseñaré el camino. La casa estaba a 10 minutos al otro lado de la ciudad. Un piso de revestimiento de madera, una luz del porche encendida durante el día. En el alféizar de la ventana delantera, mirando hacia la calle como si estuviera vigilando, había un pequeño modelo a escala de un camión de bomberos. Y elevándose sobre la línea del techo desde el patio trasero, más alto que la casa por la que guardaba luto, estaba la copa de un arce de 35 años. Me quedé al final de ese camino y no pude hacer que mis piernas se movieran. He entrado en habitaciones para decirles a extraños que sus maridos se habían ido. He sostenido las manos de personas en el peor día de sus vidas, firme como una barandilla. Y me quedé en un sendero de hormigón agrietado en Scranton, Pensilvania, más asustada que nunca, porque por primera vez en mi vida, tenía miedo de que una puerta se abriera en lugar de cerrarse. La puerta se abrió. Una mujer con uniforme de enfermera, de unos 50 años, ojos amables y cansados, me miró durante exactamente un segundo. Lo que sea que vio, fue suficiente. Giró la cabeza y habló suavemente hacia el interior de la casa. Mike, tienes una visita. Desde algún lugar dentro llegó el zumbido bajo de una cama de hospital elevándose, lento, paciente, y luego una voz, áspera como la grava y cuidadosa con su aire. ¿Quién es, Brenda? Brenda retrocedió, y entré en la sala de estar de un hombre que me había estado esperando desde antes de que yo naciera. Habían puesto la cama de hospital en medio de la sala de estar, frente a la puerta principal. Más tarde descubrí que él había insistido en eso. No en el dormitorio, no junto a la ventana con buena luz, la puerta. Quería ver la puerta. Mike Donovan tenía 61 años y la enfermedad le había quitado quizás 25 kilos que no tenía derecho a quitarle. Pero quiero decirte lo que realmente vi, porque no era un hombre moribundo. Era un hombre recién afeitado con una camisa de franela limpia que alguien le había ayudado a abotonar, sentado tan erguido como la cama se lo permitía. Me miró durante unos 10 segundos. Nadie me presentó. No era necesario. Tú, comenzó y se detuvo, y su mano se levantó de la manta, temblando.
Y he sostenido suficientes manos temblorosas para saber la diferencia. Esto no era la enfermedad. No, mírate. Te pareces a mi madre cuando era joven. Giró la cabeza hacia la enfermera sin apartar los ojos de mí. Brenda, ¿qué te dije? Te dije que tendría la barbilla de los Donovan. Patricia hizo un sonido detrás de mí que fue mitad risa, mitad sollozo. Metió la mano debajo de la almohada, no en la mesita de noche, en la almohada, y sacó un pequeño rectángulo de cartón. Y entendí que la ecografía en la carpeta de Peterson había sido una copia, porque esta era la original, y la original había sido manipulada tantas veces durante 35 años que sus bordes se habían vuelto suaves y grises como el fieltro. La sostuvo para que pudiera verla, como un hombre mostrando su identificación en un puesto de control. Prueba de ciudadanía en un país de 2. Septiembre de 1990, dijo. 12 semanas. Pusieron el sonido en el altavoz y ahí estabas. El pequeño tamborileo más rápido que he oído. Como una sirena. Su boca se torció hacia un lado, el fantasma de la sonrisa de un hombre más joven. Y yo corro hacia las sirenas. Es lo único que sé hacer. Me quedé en esa pequeña habitación y lloré frente al técnico y no me importó en lo más mínimo. Luego la sonrisa se desvaneció, y lo que había debajo era tan desnudo que casi aparté la mirada. ¿Puedes decir algo?, me preguntó mi padre. Cualquier cosa. No importa qué. Hace 35 años, escuché los latidos de tu corazón y nunca he escuchado tu voz. Todas las cosas elocuentes que podría haber planeado en el vuelo se habían ido. Dije las únicas 2 palabras que existían. Hola, papá. Brenda se giró y miró por la ventana. Patricia se sentó pesadamente en el brazo del sofá, y Mike Donovan cerró los ojos y dejó escapar un aliento que sonó como si lo hubiera estado conteniendo desde 1990 y dijo, ahí está. Tan bajo que casi no lo oí. Ahí está el resto del sonido. Me quedé, por supuesto. Esa primera noche, nadie dio discursos. Patricia se fue a casa y volvió con sopa. Brenda me explicó el horario de la medicación pegado en el refrigerador. Leí la lista una vez y entendí todo el mapa de donde estábamos, los nombres y las dosis que significan consuelo ahora, no cura. Los que he colgado en postes de goteo para los padres de otras personas 100 veces. No dije la palabra para esa etapa. Él no me lo pidió. Algunas cosas que una enfermera y un bombero pueden dejar sin decir entre ellos. Cortesía profesional. Quería cosas pequeñas y las quería todas a la vez. ¿Qué comidas odiaba? Si me había roto algún hueso. ¿Por qué enfermería? Le conté sobre el brazo que me rompí a los 9 años al caerme de un árbol. Y se rió hasta que el tubo de oxígeno silbó y dijo que esa era la Donovan en mí buscando la salida. Cuando le dije dónde trabajaba, se quedó callado y complacido al mismo tiempo, como un hombre al que le entregan una reliquia familiar que no esperaba. Dijo, 33 años corriendo hacia incendios. Resulta que hacemos el mismo trabajo, niña. Correr hacia la gente en el peor día de su vida. Cerca de las 10, cuando la última dosis estaba administrada y sus ojos perdían la batalla, me agarró la muñeca. Mañana, dijo, te contaré sobre los 15 años, cómo te encontramos. Su rostro hizo algo complicado. ¿Y la carta de 2012? Necesitas saber. Saber lo que esa gente sabía. Dormí en su sofá esa noche, a 2 metros de su cama, y me desperté con cada cambio en su respiración como una madre primeriza. Por la mañana, con un café que hice demasiado fuerte en una cocina que de alguna manera ya conocía, me lo contó. Y como era un hombre honesto, lo contó en orden sin proteger a nadie, incluida mi madre, incluido él mismo. Después de la confesión de Margaret en 2010, todo lo que tenía era un nombre, Eleanor Sullivan, perteneciente a una mujer que había dejado de existir en 1990. Contrató a un investigador privado llamado Jack Riley en ráfagas, siempre que la pensión se lo permitía. 2011, 2014, 2019. Había 4 fajos de facturas en una caja de zapatos, cada uno envuelto en una goma elástica. 15 años de búsqueda, divididos en 4 entregas de esperanza. Riley era bueno, pero estaba cazando un fantasma. Ella cambió su nombre 2 veces.
De Donovan a Sullivan a algo desconocido. Sin redes sociales, sin amigos en común, sin hilo del que tirar. La gente me preguntaba por qué no renunciaba, dijo Mike, mirando al techo. Les decía que los bomberos no abandonan el edificio mientras quede una habitación por revisar. En 2012, Riley encontró una habitación. Antiguos compañeros de trabajo de la oficina regional recordaban el chisme. La recepcionista guapa que se había ido de la ciudad con alguien de la central. Central significaba Charlotte. Central significaba Blackwood. Así que Mike se sentó y escribió una carta, correo certificado, dirigida por su nombre a Harrison Blackwood, y lo expuso todo. Su matrimonio, el embarazo, la mentira que le habían contado y una única petición. Si sabes dónde está Eleanor Sullivan, dile que sé que mi hija está viva. 3 semanas después, llegó un sobre de vuelta. Mike hizo que Patricia me trajera la caja de zapatos, saqué la respuesta y la sostuve, y la cocina se quedó muy quieta. Papel con membrete de la empresa, el logotipo que había crecido viendo en las tarjetas de Navidad, el número de la centralita que había memorizado de niña para llamar a la oficina de mi padre. 2 frases escritas a máquina, sin firmar por ningún nombre humano. El señor Blackwood no tiene conocimiento de los asuntos que usted describe. No vuelva a contactar a esta familia. Esta familia. Me senté con esa página en las manos e hice los cálculos que no quería hacer. En 2012, tenía 21 años y estaba en la escuela de enfermería. Matrícula pagada con dinero de los Blackwood. Estaba sentada en aulas aprendiendo a salvar a extraños mientras la familia que lo pagaba cerraba de golpe la única puerta en la tierra que llevaba a mi padre hacia mí. Harrison lo sabía, no sospechaba, lo sabía por escrito con una fecha. Hace 14 años. Sabía que un hombre estaba vivo y buscando, y compró 14 años más de silencio con 2 frases escritas a máquina. ¿Cómo me encontraste finalmente? Pregunté. Un periódico, dijo Mike, y casi sonrió. Resulta que tu madre quería que todo el mundo supiera con quién se casó una vez. A finales del año pasado, los viejos periódicos regionales fueron digitalizados. Antes de eso, los archivos estaban en microfilm. Para buscarlos, necesitarías saber la ciudad y el año. Y Mike no tenía ninguno de los dos. Y ninguna pensión le compra a un hombre 15 años en el sótano de una biblioteca en cada ciudad de América. Pero la búsqueda de texto completo no necesita saber nada. Riley escribió Sullivan y de entre 35 años de noticias muertas flotó una nota de sociedad de un periódico de Charlotte. Febrero de 1991. Harrison Blackwood se casa con Eleanor Sullivan en una ceremonia privada. Y unas semanas después, un anuncio de nacimiento. Marzo de 1991. Una hija, Chloe. Una boda privada y apresurada. Un bebé a término 6 semanas después. Las fechas se delataban. Siempre lo habían hecho. Simplemente habían estado en un cajón que nadie podía buscar hasta ahora. En febrero de este año, Riley llamó a la compañía para verificar un antiguo registro de personal. Eleanor Sullivan, Oficina Regional de Scranton, 1989 a 1990. Se lo negaron cortésmente. La llamada fue registrada y transmitida, como se transmiten las llamadas sobre el nombre olvidado de la esposa de un presidente. No sabía en qué escritorio aterrizó esa llamada, dijo Mike. No lo pensé 2 veces. Todo lo que sabía era que unas semanas después, Robert voló al sur y luego entraste por mi puerta. Lo tomé como un milagro. Miré a mi padre que creía en los milagros y miré las fechas alineadas en mi cabeza. La llamada telefónica de febrero, mi otro padre revisando de repente la documentación de todo lo que tuviera mi nombre cerca en marzo. El micrófono en abril y sentí algo mucho más frío que un milagro ensamblándose pieza por pieza en una forma. No lo dije en voz alta. Aún no. No a un hombre en cuidados paliativos que pensaba que la historia tenía un final limpio. Esa tarde, mi teléfono se iluminó de nuevo. Mamá. Tercer mensaje esa semana. Todavía ni una palabra sobre la fiesta. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar de la casa. Almuerzo este fin de semana. Estaba en la cocina de mi padre en Scranton, mirando por la ventana el arce que había plantado para mí y escribí 3 palabras de vuelta a Charlotte. Estaré allí.
La casa Blackwood almuerza como otras familias firman contratos. Mantel blanco, la porcelana buena, platos servidos. Mi madre sirvió sopa de una sopera como una mujer presidiendo una negociación, que es exactamente lo que ella pensaba que era. Mi padre, voy a seguir llamándolo así por unos minutos más, por última vez, abrió con la frase arreglos prácticos. Jessica se sentó en su silla habitual, mirando a cualquier parte menos a mí. Llevaba 90 segundos de vuelta en ese comedor, y los papeles ya estaban ajustados a nosotros como abrigos abiertos. No discutí sobre la casa adosada. No mencioné la fiesta. Metí la mano en mi bolso, saqué la copia de la ecografía y la puse sobre el mantel blanco, girada para que mi madre pudiera leerla. Septiembre de 1990, bebé Donovan. El cucharón se detuvo en el aire. He visto muchas caras recibir muchas noticias. Nunca he visto nada como la cara de mi madre al encontrar esa fotografía junto a su porcelana buena. No era sorpresa exactamente. Era reconocimiento. 35 años huyendo y la cosa simplemente había entrado, se había sentado a su mesa y había pedido el almuerzo. Le dijiste que estaba muerta, dije en voz baja. No era una pregunta, así que no la formulé como tal. La sopera bajó. Las manos de mi madre se encontraron en su regazo, y Jessica, que había sonreído ante mi desheredación 2 semanas antes con la facilidad de una mujer confirmando su propia herencia, miró de la foto a nuestra madre y de vuelta y hizo la pregunta que resquebrajó la habitación. Mamá, ¿quién es el bebé Donovan? Mi madre se rompió como hace todo, de manera gerencial. Sin lamentos. Se sentó muy erguida y comenzó a explicarse. Y la explicación fue peor que cualquier confesión podría haber sido, porque ella todavía, después de todo, creía que era una defensa. Tenía 27 años, estaba sin dinero, casada con el salario de un bombero en una ciudad que se moría. Harrison era una salida que nunca volvería a presentarse. Y la mentira. De hecho usó estas palabras. La mentira había sido la forma más amable de hacer que Mike la dejara ir. Un corte limpio, una misericordia. No maté a nadie, Chloe, dijo, girando el diamante Blackwood en su dedo una y otra vez. Enterré una versión de mi vida. Eso es todo lo que hice. No sabía que él pasaría el resto de la suya sentado en esa tumba. Ahí estaba. 35 años, 11 palabras en una mesa de cocina, 20 años de un hombre llorando a una hija viva, archivados en el libro de contabilidad de mi madre bajo bienes raíces. Una vida enterrada, como si la vida hubiera cooperado, como si no hubiera seguido respirando a 900 kilómetros al norte, paleando la entrada de su madre, podando un árbol cada marzo. Y finalmente entendí algo que había observado toda mi infancia sin ponerle nombre. Mi madre lloraba en todos mis cumpleaños. En cada uno de ellos. Un pequeño brillo en los ojos sobre el pastel, secado antes de que terminara la canción. Todos pensábamos que era felicidad. Era el árbol. Ella también tenía uno. El mío simplemente tenía velas. Jessica habló de nuevo. Más bajo. Las fotos en tu armario, le dijo a mamá. La caja. La encontré cuando tenía 16. Tú en un vestido de novia con un hombre que no era papá. Me dijiste que era una fiesta de disfraces. Y luego esa Navidad me regalaron el coche. Se miró las manos. Yo llegué a ser la fácil. Pensé que eso era lo mismo que ser amada. Ella no sabía de mí. Quiero ser justa, porque la justicia es todo lo que tengo para darle. Sabía que había una caja en un armario y le habían pagado con favoritismo para que no la abriera, y aceptó el trato a los 16 años como lo haría cualquier joven de 16 años. No mejoró nada. Solo hizo la habitación más honesta. Harrison no había dicho nada durante todo esto. Ahora golpeó la mesa 2 veces. El presidente llamando a la reunión al orden. La historia antigua, dijo, no cambia los arreglos actuales. Entonces hablemos de cosas actuales, dije. Hablemos de una carta de 2012. Puse la respuesta con membrete sobre el mantel junto a la ecografía. 2 artefactos uno al lado del otro sobre lino blanco, una vida que fue enterrada y una puerta que se cerró al hombre que cavaba por ella. Los ojos de Harrison se posaron en la página por exactamente un segundo.
Y un segundo fue suficiente porque Jessica lo estaba mirando y Jessica vio lo que yo vi. Él conocía esa página. Mi madre se inclinó para leerla. Y este es el detalle que no preví. Se puso blanca, más blanca que cuando vio la ecografía. «¿Sabías que estaba buscando?», le dijo a su marido. Su voz había abandonado su registro de anfitriona por algo que nunca le había oído desde 2012. «Te escribió, y me dejaste pasar 14 años creyendo que estaba enterrado». Dos personas que habían guardado un secreto juntas durante 35 años, descubriendo en su propia mesa que nunca habían sido realmente socios en él. Él lo había mantenido sobre ella sin que ella supiera que había más que mantener. Jessica se levantó. No se fue. Puso las yemas de los dedos sobre la mesa como si necesitara el ancla, y le hizo a su padre la pregunta que yo había llevado 900 kilómetros. «Papá, la fiesta, ¿cuándo lo decidiste?». No le respondió, así que lo hice yo. «Febrero», dije. Un investigador privado llamó a la empresa preguntando por una recepcionista llamada Eleanor Sullivan, oficina de Scranton, 1989 a 1990. La llamada se registró y subió. Para marzo, estaba revisando la documentación de cada activo con mi nombre cerca. Y para abril, miré a Harrison. Para abril, una fiesta de cumpleaños tenía un micrófono y un discurso que había memorizado, y 80 testigos para escuchar que nunca fui realmente una de ellos. Así que cuando la verdad llegara, me encontraría ya fuera de la familia por el propio anuncio de la familia. El momento era el punto clave. No fue una coincidencia. Hubo una llamada telefónica. El silencio que siguió tenía muebles. Podrías haber colgado abrigos en él. Y Harrison Blackwood, enfrentado a la mirada de su esposa y la de su hija, y 35 años ordenados pulcramente en su propia mesa, no negó ni una palabra. Hizo algo que honestamente creo que pensó que era razonable. Lo explicó como explicaría una amortización a la Junta. «No te desheredé», dijo. «Corté una pérdida». «Lo sé», dije. «Es lo más honesto que me has dicho. Lo que sucedió después es lo que no planeé y no podría haberlo hecho». Jessica, todavía de pie, todavía anclada a la mesa por las yemas de sus dedos, extendió la mano y cogió su copa de vino. Por un segundo absurdo, pensé que iba a brindar. Luego la dejó lejos de su plato, deliberadamente, con un pequeño sonido de vidrio sobre madera que en esa habitación silenciosa podría haber sido una campana. 2 semanas antes, 80 personas habían levantado sus copas por mi eliminación y ninguna había bajado la copa. Mi hermana pequeña fue el primer ser humano en bajar una por mí. Luego salió del comedor sin pedir permiso, lo que si no creciste en esa casa, no puedo explicar del todo, excepto para decir que nunca antes había sucedido. Yo también me levanté. Saqué las llaves de la casa de mi bolsillo. Las había traído. Alguna parte de mí lo había sabido desde el miércoles, y las dejé sobre el mantel junto a la fotografía y la carta. 3 pruebas sobre lino blanco. No vine aquí a recuperar mi lugar, dije. Vine a devolverlo, quédatelo junto con los 230 millones y todo lo que te ha costado aferrarte a ambos. Mi madre dijo mi nombre una vez, muy bajo, a mi espalda. Harrison seguía hablando mientras llegaba a la puerta principal. Algo sobre proporción, sobre ingratitud, su voz, por primera vez en mi vida, elevándose, persiguiendo. No me detuve a escuchar el final de la frase. 35 años en esa casa y lo más poderoso que hice en ella fue irme en medio de una de las suyas. Esa noche en un hotel de aeropuerto en las afueras de Charlotte, yacía en la oscuridad haciendo lo que hago después de un turno difícil, repasando mis decisiones, revisando mi trabajo. Había dicho la verdad en la habitación donde nació la mentira. Había visto cómo se mantenía. Según cualquier medida de las últimas 2 semanas, había ganado. Así que no podía explicar, mirando el techo de ese hotel, por qué el viento resonaba dentro de mí como un cajón vacío. A las 12:40 de la mañana, sonó el teléfono que nunca silenció. La pantalla decía, Brenda, hospicio. Respondí antes del segundo timbre. La voz de Brenda era tranquila, como la mía es tranquila en el teléfono a medianoche, lo que me lo dijo todo antes de las palabras. Fiebre subiendo, presión bajando, entrando y saliendo de sí mismo desde alrededor de las 10. Sigue diciendo tu nombre, dijo.
Quiero ser directa contigo porque tú lo serías conmigo. A veces esto es una mala noche y a veces es el giro. No puedo decirte cuál es. Dime lo que puedas decirme. Si planeas volver, dijo Brenda, no esperes al fin de semana. El primer vuelo hacia el norte salía a las 6:05, a 5 horas de distancia. He acompañado a 100 familias a través de 5 horas como esas en sillas de plástico con café de máquina expendedora. Siempre creí que entendía lo que les estaba pidiendo. No entendía nada. 5 horas en las que el teléfono podría volver a sonar no es tiempo. Es un pasillo sin puertas y simplemente lo caminas. En algún lugar de ese pasillo, finalmente entendí el cajón vacío. Había pasado 2 semanas dividiéndome entre 2 padres, uno que me había desechado con un micrófono, otro que se estaba quedando sin aliento a 900 kilómetros al norte, y acababa de pasar un sábado entero de la vida restante del segundo ganando una discusión con el primero. La verdad en esa mesa necesitaba ser dicha. No me arrepiento de una sola palabra. Pero la justicia, resulta, es papeleo. Cierra un archivo. No te toma de la mano. Cada hora que pasé saldando cuentas en Charlotte fue una hora restada del único libro de contabilidad que realmente me había amado. A la 1 de la mañana, le envié a mi madre un último mensaje. Estaré en Pensilvania. No llames. Si todavía quieres hacer una cosa bien, sabes quién merece la disculpa, y no soy yo. Luego configuré mi teléfono para permitir que entraran 3 números, Brenda, Patricia, Peterson, y apagué Charlotte como una luz. El vuelo eran 20 filas de sueño y yo. Conduje desde el aeropuerto con el amanecer en mis espejos, y cuando entré en su casa unos minutos antes de las 9, la cama de hospital en la sala de estar estaba vacía. Todos los monitores que he visto fallar se activaron en mi pecho a la vez. Luego Brenda apareció en el umbral de la cocina con una taza de café, señalando hacia la puerta trasera. Lo superó, dijo. Y luego me hizo levantarlo. Insistió. Patio trasero. Estaba debajo del arce. Lo habían envuelto en 2 mantas y puesto la silla de ruedas sobre las losas. Y estaba sentado en la fría mañana de primavera con la cara levantada hacia las ramas como un hombre en la iglesia. Había empeorado durante la noche. Podía verlo en su color, la nueva holgura en su cuello. Pero sus ojos, cuando me encontraron, estaban completamente iluminados. Ahí está, dijo. Salí aquí a darle los buenos días a mi chica. El mismo lugar donde se los he estado dando durante 35 años. Acerqué una silla de jardín junto a la silla de ruedas y nos sentamos bajo mi árbol y ninguno de los dos mencionó la noche porque ambos sabíamos exactamente lo que había sido. Un simulacro. El edificio diciéndote que no va a aguantar mucho más. Planté esto por una hija sin tumba, dijo, mirando hacia arriba. Ahora es lo más alto de la calle y la hija está sentada debajo bebiendo mi café. Se acercó y me tomó la mano y su agarre había perdido peso pero no intención. La vida es justa, niña. Solo es lenta. Esa tarde, llamé a mi hospital y convertí mi permiso en un permiso sin fecha de finalización. Mi enfermera jefe, que ha cubierto mis turnos durante 11 años y me ha hecho quizás 4 preguntas personales en todo ese tiempo. Se quedó callada un segundo y luego dijo, ve a ser la hija de alguien. Trasladé mi maleta a la sala de estar para siempre. Mientras le arropaba esa noche, me agarró la muñeca como hacía cuando algo importaba. Hay una cosa que no he terminado, dijo mi padre. Voy a necesitar tu ayuda con ella. Mis manos ya no escriben. Lo que necesitaba resultó estar en una caja de lata abollada encima del armario, y no era un testamento, y no era dinero, y quiero contártelo porque es lo que realmente heredé. Dentro de la caja había una lista escrita a mano, comenzada en 2011, el año en que supo que estaba viva, con la letra cuidadosa de un hombre no acostumbrado a escribir. En la parte superior, cosas que decirle si la encuentro. 35 puntos. La había ampliado durante 15 años, de la misma manera que otros hombres añaden a una cuenta de ahorros. Punto 1. Tu abuelo era el peor pescador del condado de La Cabana, y esto es un hecho documentado. Punto 9. Los Donovan tienen malas rodillas y buenos dientes. Planifica en consecuencia. Punto 12. La receta de la salsa barbacoa, que provocó una pelea a puñetazos en una reunión familiar en 1979.
Y la pelea a puñetazos estaba justificada. Así que esas se convirtieron en nuestras noches. Un punto por noche, él hablando, yo sentada en el borde de la cama, grabándolo en mi teléfono, archivos numerados, porque una voz es lo único que me niego a dejar que abandone este mundo sin ser guardada. Me habló de la risa de mi abuela, del incendio en la calle Mulberry, del perro que tuvo a los 9 años, del día que entró en el departamento. 33 años corriendo hacia edificios y lo que había ahorrado para dejar atrás era esto, de donde vengo. No puedo dejarte dinero, dijo una noche, a mitad del punto 22, su voz llegando en cuotas entre el oxígeno. Puedo dejarte a tu gente, y esa herencia solo tuvo un heredero de todos modos. Para el punto 34, las frases llegaban en pedazos, y nos tomábamos nuestro tiempo entre ellas. Cuando lo terminó, se recostó y miró al techo un rato. El último, dijo, el número 35. Ese no puedo decírtelo. Lo leerás. Después. Soy enfermera. Sé lo que significa después, y conozco la mirada de un hombre que ha arreglado sus asuntos hasta el último sobre. No insistí. Puse mi mano sobre la suya, y dejamos que el número 35 se quedara en su caja de lata, y eso fue todo. La noche del 15 de mayo, mi padre estuvo de repente, imposiblemente claro, agudo, divertido. Quería la historia del arce de nuevo. Toda la historia, la plantación, el vecino que dijo que nunca aprendería, y se rió de sus propios chistes hasta que la línea silbó. Hay un nombre para una noche como esa cerca del final. Las enfermeras lo conocen. Me negué a decirlo, incluso dentro de mi propia cabeza. Me pidió que le leyera. Así que leí un capítulo del libro de bolsillo del oeste que vivía en su mesita de noche. Y en algún lugar en medio de un arreo de ganado, su respiración se alargó y durmió. Temprano en la mañana del 16 de mayo, con la casa en silencio y la primera luz gris en la ventana, mi padre murió mientras dormía. Una mano descansaba sobre la ecografía original, que había migrado de debajo de la almohada encima de la manta en algún momento de esas últimas semanas, de la misma manera que los papeles importantes se mueven a la parte superior de un escritorio cuando un hombre está terminando. No comencé las compresiones. No llamé a nadie en esos primeros minutos. Hice lo más difícil que mi profesión me ha pedido, que es nada. Me senté en el borde de la cama y sostuve la mano de mi padre y dejé que un buen hombre se fuera a tiempo con alguien sosteniéndolo. Toda mi carrera ha sido un entrenamiento para mantener a la gente aquí. Esa mañana, mi padre me enseñó el curso final, cómo dejar ir a uno correctamente. Llamé a Brenda. Llamé a Patricia. Y cuando Patricia llegó, vestida, compuesta, terriblemente eficiente como las mujeres que han enterrado a un siglo de personas, me abrazó un rato en la cocina, luego fue a su bolso y puso un sobre cerrado en mis manos. Número 35, dijo. Lo escribió en 2011 y me prohibió abrirlo. 15 años he llevado esta cosa a la iglesia y de vuelta. Lo abrí en la mesa de su cocina a la hora de la mañana en que solía hacer el café demasiado fuerte. Dentro había un obituario, el suyo propio, redactado en 2011, con su propia letra, el año en que supo que estaba viva. Mi padre se sentó y escribió su propio aviso de defunción para que cuando llegara el día, no abandonara este mundo archivado como un hombre sin hijos. Cada línea estaba rellenada. El departamento, los años de servicio, el nombre de Patricia, todo completo excepto una línea donde la pluma se había detenido y el espacio había esperado 15 años. Le sobrevive su hija __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 _ Una pequeña nota estaba doblada a su alrededor. Si estás leyendo esto, te encontré. Rellénalo por mí. Nunca tuve el valor de hacerlo yo mismo. No me había pedido que cambiara mi nombre. No me había pedido nada nunca, excepto que dijera algo, cualquier cosa. Esta era toda la petición, todo el patrimonio, un espacio en blanco y la esperanza de que aceptara ocuparlo. Encontré un bolígrafo en el cajón donde guardaba los bolígrafos. Por supuesto, ya sabía qué cajón. Y escribí mi nombre en la caligrafía de mi padre, mi tinta junto a su tinta descolorida de 2011. Y si me hubieras dicho un mes antes que el documento más importante de mi vida serían 5 letras en el borrador de un hombre muerto, me habría reído de ti. Ahora no me río. Algunos papeles son sagrados.
El funeral fue 4 días después, y el departamento de bomberos de Scranton enterró a uno de los suyos. Hombres con uniformes de gala se alinearon en los escalones de la iglesia. Al final del servicio, una guardia de honor tocó una campana, golpes lentos y medidos en una iglesia silenciosa, marcando el final de su última guardia. Eso no es algo que hagan por dinero o por micrófonos. Es algo que una comunidad hace por un hombre que pasó 33 años corriendo hacia sus peores días. Patricia se sentó a mi lado en el primer banco. El banco de la familia, de 35 años, y fue la primera vez en mi vida que me senté en el asiento correcto. El aviso salió en el periódico esa mañana, exactamente como lo escribió, más 5 letras. Mike Donovan, 61, Departamento de Bomberos de Scranton, retirado. Le sobrevive su hija, Chloe. En 1991, extraños enviaron tarjetas de pésame llorando a un bebé llamado Donovan que nunca había muerto. 35 años después, un periódico finalmente imprimió la verdad sobre de quién era hija. Sin condiciones, sin necesidad de micrófono. Solo se necesitó un hombre honesto y todos los años que le quedaban. Jessica vino. La vi cuando nos pusimos de pie para la campana en la parte trasera de la iglesia, sola, de negro, a 900 kilómetros de casa. No se acercó después, no actuó, no pidió una escena de perdón en la acera de una iglesia. Me miró a los ojos y asintió, y yo le devolví el asentimiento, y se fue a casa. Una puerta dejada entreabierta no es una puerta abierta. Pero he llegado a pensar que algunos días ese asentimiento es lo más honesto que dos hermanas pueden compartir. Y la honestidad es la única moneda que acepto ya. En cuanto a Charlotte, no hubo demanda, ni escándalo en los periódicos, ni un ajuste de cuentas dramático porque así no es como llegan las consecuencias en realidad. Llegan como el tiempo. Jessica se mudó de la casa de nuestros padres en un mes y pospuso indefinidamente su nuevo gran papel en la compañía. La historia viajó a casa a su paso, como lo hacen las historias en las cocinas y los vestuarios de los clubes de campo, nunca del todo en voz alta. Las personas que se habían puesto de pie y aplaudido esa noche de abril, se quedaron extrañamente silenciosas cada vez que se mencionaba la fiesta. Las invitaciones de la casa Blackwood comenzaron a ser devueltas con educados lamentos. Mi padre, el del micrófono, se quedó con cada dólar de los 230 millones, y había dicho la verdad esa noche a su manera. Esta familia no se queda con lo que nunca fue verdaderamente suyo. Tenía razón. Al final, no se quedó con casi nadie. Mi madre me escribió una carta, una de verdad. Páginas gruesas con la letra en bucle que conozco de 35 años de tarjetas de cumpleaños. Está en un cajón en Scranton, sin abrir, no tirada. He aprendido esto sobre el perdón, es una puerta que se me permite abrir lentamente, y la manija está de mi lado. Ahora, si esta historia te encontró sentado en tu propia versión de ese salón de baile, si sabes lo que cuesta quedarse callado y lo que cuesta finalmente parar, deja un comentario porque los leo todos. Y si quieres estar aquí para la próxima historia, suscríbete. Es una pequeña forma de bajar tu copa. Es la última semana de mayo ahora. Me hice cargo del contrato de alquiler de la casa de mi padre. El propietario no se inmutó. Sospecho que Patricia hizo una llamada y empecé en la sala de urgencias en Scranton este verano. El domingo, podé el arce. Me he equivocado para ello, lo sé. Trabajo correcto, me he equivocado. Él lo habría dejado pasar. En la repisa de la chimenea, hay 2 marcos. El primero contiene una ecografía en blanco y negro de septiembre de 1990. Bordes desgastados y suaves como el fieltro. El segundo contiene la única fotografía jamás tomada de mi padre y yo. Finales de abril, bajo el arce, ambos entrecerrando los ojos al sol, su mano en mi hombro como si me impidiera flotar. Anoche puse la grabación número 12 e hice la salsa barbacoa de los Donovan por primera vez. Quemé la primera tanda. En la cinta, justo en el momento adecuado, la voz de mi padre dice, quemarás la primera tanda. Todo el mundo lo hace. Es prácticamente la receta. Así que me reí sola en una pequeña cocina en Scranton con las ventanas abiertas e hice la segunda tanda y la segunda tanda salió bien. En una fiesta en abril, fui valorada frente a 80 personas en exactamente nada. En esta cocina, soy la única heredera de una fortuna que no se puede dividir. Un nombre, una voz,
35 historias y 35 años de ser buscada. Resulta que nunca fui la hija que nadie quería. Fui la hija que fue esperada por más tiempo.